resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 27 de octubre y finalmente llegó el día después de la elección y acá estamos, con una derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, tal vez la sorpresa, lo más inesperado, y los datos de la victoria libertaria en todo el país, casi todo el país, contundentes. Mientras tanto, dejen un like, un comentario y empezamos a ordenar y a conversar y a charlar un poco sobre todo lo que está pasando. Pero los datos de la victoria libertaria son contundentes. La Libertad Avanza ganó en 15 provincias, el peronismo en 8 y Provincias Unidas solo en una. El fiasco de Provincias Unidas en esta elección, ¿no? Tremendo, un blef total. Sí. Milei logró pintar casi todo el país de violeta, como se lo había propuesto en el inicio de la campaña. También es importante el dato del ausentismo, récord histórico de ausentismo electoral en el país. Eso algo está diciendo también. La participación fue del 67,8%, la más baja desde 1983. La menor participación histórica en elecciones generales fue en las parlamentarias de 2021. En aquel momento había votado el 71,7% en plena pandemia o a la salida de la pandemia. ¿Se acuerdan? Sí, que íbamos claro. a votar con barbijos, cuando había todavía no era cuarentena total, pero todavía estábamos ahí con algunas restricciones y que impedía la circulación normal de la población. Y esta vez votó incluso menos gente que en ese momento. Bueno, ¿de qué estará hecho ese casi tercio, ¿no?, de la población que no fue a votar? ¿Qué significa? ¿Qué hay ahí? ¿De quiénes son? ¿Qué están queriendo decir? Bueno, material de análisis y de proyección para el futuro, ¿no? Pero la Libertad Avanza dio la mayor sorpresa en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por lo que había sucedido el 14 de septiembre. No por lo que decían las encuestas o por lo que uno suponía que podía llegar a pasar. Venía de una paliza del peronismo en la provincia de Buenos Aires el 14 de septiembre, ganó por 14 puntos, a una derrota por un punto, con casi toda la provincia pintada de violeta, y además ganó en otros distritos, que ante la certeza previa a la elección de que, bueno, era bastante esperable que el gobierno pierda en la provincia de Buenos Aires, ¿qué mirábamos? Santa Fe, Córdoba. Bueno, ganó en Santa Fe, ganó en Córdoba, ganó en todos lados, en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, es decir, en los distritos claves. Triplicó bancas en diputados, se amplió en el Senado, logra un tercio propio para blindarse de los vetos, ni hablar para evitar algún intento de juicio político. Si alguien imaginaba eso antes de la elección, eso me parece que está completamente descartado. Se convierte en la primera minoría en la Cámara Baja. Y en el Senado la Libertad Avanza supera el tercio, si suma al PRO. Y Cristina, el peronismo, el kirchnerismo, sostiene el bloque más grande. De todas formas, en el Senado, casi 41% de los votos a nivel nacional. Apenas muy parecida a la elección de Macri en el 2017, un punto y medio menos que Macri, lo que le permitió aventajar a la suma de todos los peronismos, que en total, sumando todos los peronismos, llegabas al 33-34%. Son 64 bancas en la Cámara de Diputados, 13 en el Senado. Y en la Cámara Baja, además, habrá que ver si se confirma lo que parece ser bastante evidente, que es una alianza parlamentaria ya con el PRO. Sí, Bueno, y además ahí que parece tener mucho más a mano todas las alianzas en este momento, digo, salvo con el peronismo, digamos, con el peronismo opositor, digamos. Sí, por lo tanto no descartan, sumando aliados, sumando al PRO y demás, quórum propio. Sí. Yo no lo veo descabellado, digo, Provincias claro. Unidas, después de la elección de mierda que hizo, ¿qué van a hacer? Y la verdad, no los veo. Si ya antes de la elección ya había algunos diciendo, bueno, hay algunas reformas que hay que acompañar. Sí, Imagínate ahora después de la derrota, ¿no? Claro. Bueno, en su discurso de victoria anoche, Milei llamó a las fuerzas afines, ¿no?, a los gobernadores y demás, a sumar voluntades para lo que viene. Se vieron también, según dijo el propio Milei, una serie de transformaciones, de reformas, ¿no? Un congreso reformista, dijo. Así que Sí. hay que prestar atención. Bueno, eso por un lado. El dato, por otro lado, de que el triunfo es, en términos territoriales, muy amplio, por donde lo mires, porque solamente en Formosa el Frente de la Victoria sacó el 58% por encima de la Libertad Avanza, que sacó el 35%. En Tucumán primero con 50 puntos, la Libertad Avanza segundo con 35%. Después en Catamarca también ganó Fuerza Patria con el 45%. En La Rioja con el 43%, ahí nomás de la Libertad Avanza. Palo a palo en La Rioja, esto también es un dato. Al igual que en La Pampa, dos provincias peronistas gobernadas por el peronismo,
palo a palo. En La Pampa también, 44-5 a 43-5. Menos de 2.000 votos de diferencia. En San Juan, ganó Fuerza San Juan, 34-31 y para de contar. Después en Corrientes gana Vamos Corrientes y el resto, bueno, sumando Santa Cruz también. Buena elección ahí. Entra en la Cámara de Diputados entonces el cura Juan Camolina, le mandamos un saludo. Fuerza Santacruceña, ahí nomás, un punto por encima de la Libertad Avanza. Después, amplias victorias en la Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, todo, Río Negro. Mientras les voy contando, voy repasando el mapa, pintado de casi todo de violeta. En Jujuy, en Salta también. Bueno, esto obviamente fortalece al gobierno, amplía su capacidad de alianzas. No solo políticas acá, sino de alianzas estratégicas a nivel internacional. Hay que ver, y ahora Ori lo va a contar, cómo salió a celebrar Trump casi como propio el triunfo. Gracias a los argentinos por darme la razón, más o menos. Sí. Y lo vamos a escuchar incluso en una declaración que sumó después, se lo adjudica. Sí, qué bien que estuve, qué bien, cómo la no gané. solamente se lo Aposté y gané. adjudica. Claro. Aposté y gané gracias a los argentinos por confiar en mí, faltó, ¿no? Además le agradece a Marco Rubio, le agradece a Scott Bessent. Exacto. Por el desempeño. Muy buen desempeño. Como quien le agradece chicos, a sus candidatos. A sus bodies. Bueno, Milei reconoció que el triunfo de la Libertad Avanza no estaba en los cálculos de nadie. Habló esta mañana con Laje en A24. Dijo, estamos todos sorprendidos. Nadie esperaba un triunfo de estas características. Y reiteró su idea de que lo peor ya pasó. El instrumento para eso es el nuevo gabinete. El nuevo gabinete lo tengo que armar porque, a ver, ¿en la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires? De nadie. Bueno, entonces si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que yo me comprometí con los argentinos, no estamos entendiendo nada. Por lo cual no hay un cambio de gabinete inmediato. Pero, digamos, ¿cuándo cambia la Cámara? El 10 de diciembre. Bueno, entonces, digo, algo de tiempo tengo. Está bien. Bueno, patea ahí los cambios en el gabinete de lo que tanto se había hablado en la previa de la elección. Y a jugar por los resultados, Milei tranquilamente puede decir, ¿y yo por qué voy a cambiar el gabinete? Sí, aparte después... Más allá de que, perdón, Bullrich se va de seguridad, Petri se va de defensa, Adorni se va de la vocería, hubo ya un cambio en Cancillería y demás, pero el recambio, ¿no? La reestructuración del gobierno, la verdad que a jugar por los resultados, Milei tranquilamente puede decir, no sé, cambien ustedes si son tan buenos. Sí, además recordemos que hay dos facciones en el gobierno, no hace falta recordarlo, digamos. Está claro. Caputistas y carinistas. Y que hasta antes de la elección parecía que Santi Caputo desembarcaba en el gobierno a ocupar todos los cargos posibles y a llevarse todo puesto. Me parece que eso está en duda ahora. Igual en las últimas horas eso está sucediendo, ¿no? En las redes ahí hay pase de factura. Sí, hay pase de facturas y hay como un revivir de todo el mundo Menem, Karina, Pareja, Nevera, todo. Que con razón estaban bajo ataque y cuestionamiento, pero el resultado les da un poco de razón. Bueno, también, ganaron ¿no? la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer sobre esto habló también, ayer en el cierre, en el discurso triunfante de Milei, los mencionó a los dos especialmente, a Karina Milei y a Santiago Caputo, les dio un abrazo a los dos, ¿no? Ratificando ahí ese triángulo de hierro. Y hoy también con Laje ratificó a ese dúo, a Santiago y a Karina. A ver. ¿El grupo fuerte del gobierno sigue siendo el mismo? ¿Y a vos qué te parece? No, yo pregunto. Me parece que he sido bastante claro, digamos, en la postal del discurso. Y eso continúa. Obviamente. No por las versiones y los rumores de enfrentamiento entre Milei y Santiago Caputo. ¿Dónde estaban Karina Milei y Santiago Caputo ayer mientras que yo daba el discurso? En el escenario. ¿Al lado de quién? Es decir, no hay ninguna posibilidad de que eso cambie. No va a cambiar eso. Bueno, a esta hora entonces no parece haber en lo inmediato cambios en el gobierno, todo eso que se habían anticipado, producto de lo que todos veíamos, ¿no? Una crisis a cielo abierto. Le renunció el canciller 3 días antes de la elección. O sea, la interna está al punto tal que ya le renunciaban antes del resultado. Claro, Junio Olivarona le había dicho a Infobae, no, sí, yo el lunes me voy.
Y ahora sí, no sé. después cuando vio que venía bien, medio que recogió un poco. Ahora dijo, bueno, está tomando tiempo Sí. para hablar. Anoche de estuvo eso. ahí y Milei le agradeció también. Sí, todo bien, saludó. Viste, cuando votó antes dijo, bueno, sí, después hablaremos. Vamos viendo. Bueno, Sí. Guillermo Francos, otro de los que era apuntado, ¿no? Cambio fijo, el jefe de gabinete. Ayer Guillermo Franco dijo, ¿y yo porque me tengo que ir? Claro. Y aparte lo saludó primero el presidente También, también, ¿no? en esa lista de No, saludos. están volviendo todo. Sí, claro. Pérez está preguntándose por qué mierda se bajó. La verdad. Tal cual. Totalmente. Esper debe decir qué boludo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me bajé? Si ganábamos igual. Alguien que lo llame a Huertain. Claro. Volvé, Huertain. Sí, Te sí. perdonamos. Tal vez se arrepiente. Che, no había, tampoco te lo tomes. No era personal. No es que había renunciado, ¿no? Es como una forma de, bueno, una forma de decir. Era como, ¿Queda un lugar bueno, todavía? Yo te ofrezco mi renuncia, pero me puedo Llamó quedar, Pañuelo. ¿Pañuelo? ¿Qué onda el Bueno, Landis? ¿Qué onda el Claro. Landis? ¿Queda el lugar todavía? Bueno, ahora Karina el lugar del 3 pide el 6. Olvídate, están envalentonadísimos. Tuiteó Quader, chicos, o sea. No, apareció Quader. Bueno, por eso. Evidentemente. Bueno. Bueno, el tema es lo que viene ahora en el Congreso, porque Milei ya anticipó que irá a fondo con la reforma laboral, entre otras reformas. Va a estar envalentonadísimo para formalizar lo que en realidad es una realidad efectiva, ¿no? Ya sucede. La Argentina está sufriendo una crisis de ingresos, producto de un ancla salarial, con paritarias a la baja, con precarización del laburo. Datos oficiales. Después, el gobierno ganó, pero 200.000 puestos de trabajo registrados se perdieron. Aumenta el monotributismo, aumentan los autónomos, un ajuste fiscal que convalida caídas históricas en salarios públicos, en jubilaciones, en programas sociales. Eso está pasando. Y un mercado de trabajo con cada vez más desempleo. Pero ahora lo que viene es aparentemente la solución a todos los problemas del mercado laboral en Argentina, que es, adivinen qué, una reforma laboral, Pero sí. que era justo lo que hacía falta, ¿no? Pero sí. Estábamos esperando este momento. ¿Cuántas horitas? ¿Cuántas horitas hay que trabajar? Sí, igual también ahí hay una discusión que de alguna forma va a tener que el peronismo encontrar la vuelta, sobre todo los que van a tener que dar esta discusión en el Congreso, porque mucho de lo que ya hemos dicho en campaña cuando Milei quería ser presidente, de ojo, vienen por tus derechos, y los trabajadores, algunos miraban y decían, Sí, ¿cuáles, sí, hermanos? sí. Yo no tengo... No, ojo que Milei quiere llevar la jornada laboral a 13 horas. Bueno, yo laburo 16 por día, qué sé yo. También hay muchos que ya no tienen esos derechos, que ante la campaña de así de, ojo, vienen por lo que... Y siguen como diciendo, qué sé yo, no sé. Sí, con la cantidad de pluriempleo que hay ahora, que muchas personas trabajan 12 horas o más. Lo que está claro es que para generar laburo no hace falta cambiar las leyes. El laburo lo generan los modelos económicos. Cuando hay actividad económica, cuando hay consumo, cuando hay empleo, ¿no? Con las mismas leyes laborales que ahora. De hecho, las leyes laborales ya fueron parcialmente modificadas. Supuestamente una flexibilización que iba a generar más puestos de trabajo, y lo único que se vio es la destrucción de empleo registrado. Pero bueno, así anticipa también Milei una de las discusiones que se viene en el Congreso. A ver. Al liberarse recursos al sector privado, vos vas a tener expansión del sector privado. Eso nos permite avanzar en una modernización laboral. Y hay algo que es muy interesante. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie. Hay un régimen contractual vigente Sí. que, si a mí me preguntás, es anacrónico. Tiene más de 70 años. No está diseñado para este mundo. No está diseñado para la Argentina de bien, porque si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, quiere decir que eso no funciona. Entonces, en ese contexto, fíjate que nosotros lo planteamos así. Seguramente vos lo has notado. Nosotros decimos, si vos querés usar estos contratos, Sí. los podés usar. O sea, se sientan las partes y dicen, no, nosotros queremos seguir usando estos contratos. No hay problema. O sea, los insiders probablemente quieran seguir con ese contrato. Es decir, los que ya están adentro del mercado laboral formal. Pero ¿qué es lo importante? Que vos le das flexibilidad a los outsiders, es decir, los que están afuera. Y eso va a Bueno, ahí permitir está. que los que... Mal. Después esto se verifica que en la realidad no sucede, ¿no? Porque le das más flexibilidad no a los outsiders, a los jefes. Claro, porque la verdad es que pensar que están en igualdad, que se sientan a negociar Una negociación entre privados. un trabajador y un empresario Claro. en las mismas condiciones, bueno, partir de esa base ya es un Bueno, análisis pero equivocado. Yo, al igual que la semana pasada, cuando advertíamos que más allá del resultado electoral hay una serie de discusiones que se tienen que dar de otra forma,
Bueno, ya sabemos lo que quiere Milei, ya sabe, nosotros acá, nosotros ya sabemos qué tipo de reforma laboral que quiere Milei. Bueno, ¿qué va a hacer el peronismo? ¿Qué va a hacer la CGT? ¿Qué van a hacer las centrales sindicales? ¿Qué va a pasar cuando estas reformas laborales lleguen al Congreso? ¿Qué va a pasar con los otros sectores de la oposición? Que muy probablemente acompañen. Bueno, porque ya sabemos de qué está hecho el gobierno, ya sabemos cuáles son sus objetivos, ya sabemos quiénes lo patrocinan, ¿no? Que le dice a las élites que se permitan soñar, ¿no? Así, palabras más, palabras menos. Sí. Que fue el fin de semana, el cierre de campaña de Milei fue en un acto del JP Morgan. Bueno, ya sabemos para quién trabaja, para quién responde. Tuvo un respaldo contundente de la sociedad. Ahora, los que quieren otra cosa. ¿Qué va a hacer? ¿Testimonial? ¿La oposición? ¿Tweets? ¿Entrevistas en los medios? ¿Ir a todos los canales de televisión, de stream, radios a decir qué barbaridad la reforma laboral? ¿O va a haber alguna discusión de fondo? ¿Va a haber resistencia? Y también desde ¿Qué va a hacer dónde. la CGT? ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde? Lo que decías vos antes, digo, también es irritante para un montón de gente escuchar eso, digamos, lo que ya se analizó mucho Sí. de los anteriores intentos de reforma, y eso que decías vos, mucha gente no tiene una jornada de 8 horas, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones pagas, o sea, decirle que va a perder todo eso que mucha gente ya no lo tiene, es irritante. No, y también que el discurso que ordenó la campaña de Fuerza Patria, ¿cuál fue? Ponerle un límite a Milei en el Sí. Congreso. Bueno, para algún sector, para los que ya no queríamos al gobierno, esa podía ser una demanda, ponerle un límite. Para otro sector de la sociedad, eso se ve como un sector de la política que intenta obstaculizar, ¿no? Bueno, el límite, lo único que se te ocurre son límites, obstaculizar, dejar las cosas como están. ¿Qué propones a cambio? Bueno, espero que ahora va a estar bastante difícil. No le pongo mucha expectativa porque se viene ahora un proceso de rosca de internas y de peleas y de ver quién tiene la culpa y quién tiene razón y qué sé yo. Pero en algún momento van a tener que empezar a afinar un poco la conversación desde la oposición para plantarse frente a estas discusiones con otro argumento que somos el límite. Bueno, ¿y hay algo más? Sí, yo por eso siempre pienso, ojalá nos sorprendan y haya un montón de cosas muy estructurales que internamente, digamos, dentro del partido, del movimiento, como lo quiera llamar, las estén debatiendo, las estén analizando con profundidad, con personas que saben y que en algún momento nos sorprendan. Digamos, qué se va a hacer con la educación de cara al futuro, pero de cara al futuro de acá a 2 años. Esto cambia todo, el mundo cambia todo, la inteligencia artificial vino para cambiar todo. Entonces, Claro. ¿qué se hace con la educación? ¿Qué se hace con el trabajo? ¿Qué se hace con un montón de cosas, digamos, que van a cambiar evidentemente y que no sé, por lo menos puertas para afuera no estamos recibiendo ese tipo de información? Bueno, otra de las grandes ganadoras del domingo fue claramente Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, más del 50% de los votos en territorio porteño, eufórica, habló esta mañana, confirmó que va a asumir como senadora el 10 de diciembre, por lo tanto va a haber un cambio en el Ministerio de Seguridad. Habrá que ver si, como ella pretende, ponen a su segunda o si hay ahí algún tipo de recambio. También convocó a gobernadores, algo que hizo en las últimas horas Milei, también Guillermo Francos, bueno, a gobernadores no kirchneristas, por supuesto, para impulsar reformas junto al gobierno. Considera con razón que la Libertad Avanza quedó fortalecida en el Congreso y que las prioridades eran bajar impuestos, modernizar leyes laborales y reformar el Código Penal. Y rechazó rumores de una fusión entre seguridad y justicia. Fue esta mañana, a ver. Bueno, creo que ayer lo planteó claramente el presidente de la Nación. Yo también lo dije en la parte que a mí me tocó en el Senado. Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo, que de ahí no salen, que no se mueven, que tienen un país atrasado en su cabeza. Vamos a hablar con todos los demás que han quedado, algunos de Provincias Unidas, algunas de provincias que vienen de Juntos, que vienen del viejo Juntos por el Cambio, y ahí vamos a encontrar esas mayorías. Son dos Bueno, cosas totalmente ahí está, van a distintas. convocar a todos menos a los kirchneristas, ¿no? Claro. En definitiva. Y hay una situación que se da, y creo que va a suceder en los próximos días. El gobierno ni siquiera tiene que llamar a los gobernadores. Van a ir los gobernadores solos. Especialmente en esas provincias en las que los gobernadores, o los espacios provinciales que gobiernan, perdieron su elección. Puyaro en Córdoba quedó tercero, perdón, en Santa Fe, Puyaro, el gobernador, quedó tercero. Schiaretti en Córdoba quedó segundo. Nacho Torres perdió en Chubut.
Y así varios de los gobernadores que se presentaban desafiando al gobierno después de haberlos acompañado durante 1 año y medio, vieron en sus provincias una muy dura derrota también, ¿no? Entonces, el gobierno hoy está en una posición de fortaleza, de ni siquiera tener que ir a buscar la gobernabilidad, que era la conversación antes de la elección. El gobierno va a tener que ir después del domingo a buscar a Macri, a buscar a los gobernadores para sumar volumen político, ¿viste? Esas cosas que se dicen mucho, Sí. sumar gobernabilidad, ir a ampliar su base política. Ahora tiene que sentarse en la Casa Rosada y esperar que vengan. Porque muchos de esos gobernadores ya están viendo, dentro de 2 años, con los resultados de este domingo, que le ponen un gobernador. Y muchos de estos gobernadores van a ir a ofrecerse como ese gobernador de acá a 2 años a disposición del gobierno. Entonces, ni siquiera los tienen que llamar, van a ir solos varios de esos dirigentes provinciales. Mientras tanto, también celebra Caputo. Luis Caputo, no te la pierdas, campeón. No la puede creer realmente, Caputo. No es, si hay alguien que no la puede creer hoy en el gobierno, es Caputo. Anoche de estar, me imagino a Caputo en el búnker diciendo, ¿qué? ¿Cómo logramos esto? Si supieran. Bueno, Caputo, seguiremos trabajando duro para darles un futuro mejor a todos los argentinos. Agradece ahí a los jóvenes, a los fiscales, nuestro mayor soporte. Agradeció a Javier Milei por el titánico esfuerzo de la campaña. Vamos con todo y sus típicas 3 banderitas argentinas. Luis Toto Caputo, mientras hoy celebra porque se derrumbó el riesgo país, los bonos vuelan, día de euforia en los mercados. Qué bueno. Están excitadísimos los mercados. Retrocede el dólar. 65 pesos cayó hoy, 1.450 en el Banco Nación. El Merval rebota cerca de 32% en dólares. Es la suba más alta para un día en las últimas 3 décadas. Brutal, ¿no? Fiesta total, festival total en los mercados. El efecto de una fuerte baja al riesgo país también se está viendo. Y bueno, por supuesto, el escenario que se abre es que además se garantizan lo que Trump había puesto en duda, a modo de extorsión, creo yo también, con el resultado electoral. Trump dijo, bueno, si ganan, hay, si no, nos vemos. Y habló Trump en las últimas horas. ¿Qué impacto internacional tuvo este resultado? Bueno, es Ori? que Javier Milei no solamente ganó acá en la Argentina, también ganó para la internacional reaccionaria / ultraderecha. Su victoria tuvo ecos inmediatos en Estados Unidos y en Israel, los 2 faros de su política exterior. Desde Washington llegaron las felicitaciones que se esperaban, ¿no? Las felicitaciones de Donald Trump y también de Scott Bessent, nuestro ministro de Economía, máximos también promotores de su campaña, y justamente lo vamos a escuchar a Mr. President desde el Air Force One. That was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor. And Bueno, primero se expresó en sus redes sociales, pero también lo hizo en un intercambio con la prensa, como siempre lo hace, ¿no? De pie en la puerta, alguna puerta, con hombres de confianza not only did he win, he won by rodeándolo. Fue un gran vencedor, dijo sobre Javier Milei, que tuvo mucha ayuda de nosotros. Sí, sí. No solo ganó, dijo, ganó por mucho. Y también en un momento dice, le doy a Scott Bessent, por supuesto a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, mucho crédito por eso. Sí. ¿No? Explicitó lo que nosotros ya suponíamos. Nos estamos aliando con muchos países de América del Sur, estamos enfocados y estamos obteniendo un fuerte manejo de América del Sur, dijo Donald Trump, haciendo también ahí una relación con lo que es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Yo, la verdad que me preguntaba, es bastante difícil medir cuánto peso tuvo realmente en este desenlace la palabra de Donald Trump y también el llamado que hizo el presidente estadounidense a los argentinos a respaldar, porque así lo dijo, ¿no? Sí. Este gobierno como condición justamente para acceder al rescate financiero. Yo me preguntaba, Donald Trump, él no tiene la menor duda, la victoria es de él. Bueno, lo dijo en esos términos. Lo dijo en esos términos, no estoy forzando el no, trazo. no. Él dijo, Totalmente. esto... El pueblo argentino justificó nuestra confianza en Milei. O sea, el pueblo argentino me dio la razón, dice Trump. Sí.
Y se adjudica la victoria. Totalmente. Bueno, es que en parte es así. Es que en parte es así. Lo que pasa es que No la totalidad, pero en parte es a así. uno le cuesta medir, Claro. ¿no? Cuando suceden estas cosas, hasta qué punto van moldeando efectivamente un resultado electoral. No, a mí ¿Cuán me resulta- permeable es sí. el electorado argentino a Sí. esa injerencia descarada, Sí, descarada por parte de Estados Unidos? Es muy impresionante que Trump, además, agradezca por el trabajo realizado a Marco Rubio, el Secretario de Estado. secretario de Estado, y Que a es una Scott especie de Bessent, canciller, que es una especie de ministro de Economía, digamos. por el trabajo realizado. Es decir, A él no le ni cabe siquiera la le menor importa a mi duda. ley, en realidad. Che, la verdad hicimos una campaña bárbara, ¿no? Lo ganamos, nadie daba 2 mangos por este muñeco, Sí. pusimos lo que había que poner y ganamos, ¿eh? Así que los demócratas hacen fila ahora para etcétera. Para mí también tiene que ver con eso. Es un mensaje, por supuesto, a la política doméstica. Ustedes se estaban quejando Claro. de un salvataje financiero y gremial. Bueno, fíjense que nuestro aliado, gracias a nuestro trabajo, Sí. le va a brindar a la Argentina la estabilidad que nosotros, Estados Unidos, necesitamos para nuestra seguridad, para nuestros intereses, que son los argumentos que vienen utilizando. Simplemente quiero decir que Donald Trump, además de presidente, es un hombre de negocio. Sí. Hoy en día tenemos businessmen que están no solamente aliados con el poder político, sino que están ocupando el lugar del poder político. Sin duda. Es muy preocupante. Yo recuerdo, por ejemplo, a Elon Musk interviniendo en eventos partidarios por videoconferencia en Inglaterra, apoyando, ¿no?, a partidos de ultraderecha. Digo, están jugando fuerte. En este caso, además, es él que está al frente de la Casa Blanca. Pero hay ahí, digo, la injerencia estadounidense siempre existió. Sí. Pero la forma desacomplejada Sí, en sí. la que lo están ejerciendo realmente nos lleva a otro nivel. No, y todo el intercambio de tweets, ¿no? De Milei agradeciéndole en Twitter a Trump, a Scott Bessent, en inglés, cosas de las que ya hemos hablado, pero Sí, también soberanía haciéndolos. cero. Pero no, y haciéndolos parte del triunfo, obviamente. Totalmente. Listo, ustedes también ganaron, les dice. ¿no? Bueno, miremos un poquito las declaraciones de Bessent, que destacó a Argentina como un aliado vital en América Latina. Resaltó que los resultados de las elecciones son un ejemplo de que la política de la administración Trump, resumida como, él utiliza esas palabras, paz a través de la fortaleza económica. Bueno, que esa política está dando resultados. Según él, el camino hacia la libertad económica va a traer inversión privada, va a generar empleo y va a traer prosperidad a los argentinos. Bessent dijo incluso que bajo el liderazgo de Trump la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida y que América Latina se dirige hacia un futuro económico brillante. Buenísimo. Bueno, en un primer momento citaba a Estados Unidos y también a Israel, ¿no? Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu se sumó a las felicitaciones, destacó que los verdaderos líderes desafían las probabilidades en busca de una gran causa. Te atreviste, ganaste, le dijo Netanyahu, que mientras tanto, bueno, está encabezando un pequeño genocidio en la Franja de Gaza, pero que le da todo su apoyo a Javier Milei. También le llegaron al presidente nuestro felicitaciones de varias figuras de la internacional reaccionaria, A como ver. Santiago Abascal, Sí, claro, por no se le ejemplo. iba a perder. Claro, Sí. desde Vox en Enhorabuena. España, ¿no? Que habló de un triunfo histórico rotundo, destacando el respaldo del pueblo argentino frente al globalismo, la mentira y la izquierda criminal. La verdad, bárbaro. Mira, Abascal, vos en Enhorabuena. esta no tenés nada que ver, ¿eh? Trump sí. Pero vos, Pero vos Ni no un peso pusiste a No Abascal. pusiste nada, Claro. Abascal. Salí de acá. Ponete unos 100 euros, por lo menos. Otro ejemplo son un poco los de siempre, ¿no? Por eso decía la internacional reaccionaria, Claro. porque salieron a celebrar los mismos de siempre. Víctor Orbán, desde Hungría, que celebró la afinidad entre ambos países por la libertad y la soberanía, prometió continuar con esa asociación. También Eduardo Bolsonaro, desde Brasil, hijo de Jair Bolsonaro, que celebró más bien lo que sería un resultado que superó mucho las expectativas, ¿no? No hubo gran poesía al respecto, pero superó las expectativas. La libertad avanza. Hablemos un poquito para cerrar este panorama de la prensa internacional. Esto es muy interesante porque la prensa internacional le dio seguimiento a este tramo final de campaña, que no fueron elecciones presidenciales, ¿no? ¿Por qué le dieron seguimiento? Bueno, apalancado, por supuesto, en el rescate de Donald Trump a la Argentina. Esto es lo que le dio mucho volumen noticioso a estas elecciones. La prensa internacional dejó de encenderse en las últimas semanas solo por la excentricidad del personaje y empezó a mirar de más cerca cuán exitoso es el modelo de quien hoy
se erige como símbolo de la ultraderecha global o de la internacional reaccionaria. Y como en víspera de los comicios los indicadores económicos eran muy malos y lo siguen siendo, la reacción del lunes fue, por parte de toda esa prensa, de sorpresa. Ellos claro. también compartieron esa sorpresa en comparación con lo que fue el diagnóstico previo de los malos resultados de la gestión de Javier Milei. Sorpresa por el resultado, pero también por la capacidad de Milei para mantener una base de apoyo, un capital político, pese a esos malos resultados. La lectura, por lo general, acá estamos compartiendo la tapa de la portada de Wall Street Journal. Hubo muchas portadas, pero la lectura transversal es: Milei recibió efectivamente la validación política que necesitaba para avanzar con su programa y consolidar poder. Básicamente, palabra. Y es una buena lectura. Claro, es así. Correcto. Que no es lo mismo, quiero decir, para cerrar, porque veo mileístas celebrando la portada de Wall Street Journal, fenómeno barrial, que no es lo mismo que decir que tuvo una buena gestión. No, la prensa claro. internacional no tiene buena valoración de lo que es la gestión. Se vio todo en la previa. En la previa. Sí, sí. Quiero decir que el hecho de llegar a la portada de Wall Street Journal con una foto de Milei festejando no significa que desde afuera se esté viendo una gestión exitosa, sino que se ve el apoyo efectivamente que necesitaba Milei y finalmente recibió en las urnas. Y la palabra sorpresa aparece entonces ahí en los medios internacionales, como aparece en los locales también, porque especialmente en la provincia de Buenos Aires creo que se vio la sorpresa, porque la derrota de Fuerza Patria, inesperada, no es por lo que decían las encuestas o lo que uno podía suponer o palpitar, sino porque había ganado por 14 puntos el 7 de septiembre. Y eso, más que una encuesta, era una elección. Y entonces uno podía intuir que, y la verdad, dar vuelta una elección de 14 puntos en tan poco tiempo parece difícil. Bueno, por eso Santilli prometió pelarse. Por eso también el shock del peronismo y cómo se agrava la interna peronista tras la derrota. Obviamente, apenas minutos después de que se conocieran los resultados, ya estaban los pases de factura. Muy rápidamente, aunque la derrota fue por medio punto, es una derrota. Sí. Especialmente, insisto, comparado con el resultado del 7 de septiembre, comenzaron los pases de factura por las responsabilidades de cada sector en la estrategia electoral que se trazó, que pin, que pan. Bueno, yo antes que empezar a desarrollar esto quiero decir algo. Perdiste en 14 provincias. La estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires puedo explicar en parte, tal vez, y si tenés muchas ganas de que esa sea la razón, el resultado en la provincia de Buenos Aires. Pero la derrota a nivel nacional, la extensión territorial de la derrota peronista es tan grande que no se explica por un desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente las razones son mucho más profundas que una estrategia electoral. Sin embargo, es parte de la discusión. Porque ¿qué es lo que viene ahora? Mucha gente con ganas de tener razón. Sí. No de cambiar o de modificar o de pensar alternativamente. No. Lo que viene ahora es quién tiene razón. Bueno, y como en una discusión, cuando todos quieren tener razón, cada uno tiene la razón que quiere y se terminó. Y no hay nada pero de... lo que pasa es que es tan fácil encontrar un culpable. Si no tenés que reflexionar, No, pensar para imagínate. adentro, todo un montón de cosas. Fue él. El Listo, culpable ya lo está. encontrás más rápido Claro, que la explicación. ¿no? Claro. ¿Para vos quién fue? Listo. Listo, Bárbaro. estamos todos No, para mí tranquilos, fue dale, aquel. No, ¿cómo puede ser que tal otra? Bueno, fantástico. Se viene esta discusión, obviamente. Ayer hubo una foto, pero creo que fue solo una foto. ¿Qué foto? En el escenario ahí de la calle 51 de La Plata, que mostró después de mucho tiempo, por cierto, a Axel Kicillof, Sí. orador del acto de cierre, del discurso de cierre, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Claro. Juan Grabois, Tayana, todos los candidatos, ¿no? Todos los sectores. De hecho, no faltaba nadie, ¿no? No, creo que no. Bueno, solo Cristina, que no podía Bueno, estar, pero. por supuesto, claro. Por ahora parece ser eso, una foto el domingo a la noche. Veremos cuánto de todo eso se mantiene unido, ¿no? Y el mensaje de Kicillof, a la militancia especialmente, apuntando a las sensaciones, a las emociones, a eso de lo que hablábamos, que genera el resultado. Sin miedo, sin tristeza, sin resignación, decía Kicillof, más rápido, más trabajo, más militancia, organización y fuerza fue el mensaje del gobernador en la noche del domingo. Es que se ha observado hoy que en la Argentina hay claramente dos modelos distintos. Ante esos dos modelos distintos y ante la situación de gravedad
el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestra gente. Ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Más trabajo, más militancia, más organización y más fuerza. Bueno, ahí si se quiere la parte de Kicillof a la militancia, a los propios. Esto claramente lo de ayer era un mensaje a los propios, a los que ya acompañan de vamos a seguir trabajando para oponernos a Milei. No era posible, producto del resultado, yo creo que con un triunfo lo podrían llegar a hacer, pero producto del resultado no era posible ir a buscar más allá, ¿no? Ampliar eso que se le está pidiendo también al peronismo, ir más allá de la provincia de Buenos Aires, y con el resultado de ayer era difícil. Creo que tuvo que ahí recalibrar un poco el discurso que tal vez tenían previsto, ajustado a los resultados, ¿no? Después me parece más incorrecta la interpretación de que Milei no festeje porque 6 de cada 10 le votaron en contra. Bueno, me parece que Milei estaba con recontra ganas y razones para festejar porque arrasó. Y fue una paliza en todo el país, ¿no? 41%, ganó en 15 provincias, printó de pioleta prácticamente todo el país. Entonces, Kicillof está bien lo que dice. Estadísticamente 6 de cada 10 votaron en contra, pero tenía razones de sobra Milei para festejar anoche, ¿no? Entonces, ahí también una interpretación medio alejada de la realidad, ¿no? Después los gestos llamativos de Máximo Kirchner mientras hablaba Axel, mucho de eso ha circulado, una cuestión más de la rosquita, Twitter, qué sé yo, que sobre todo cuando Axel le agradece a los intendentes, la carita de Máximo como diciendo, y no sé, habría que ver. Pero después también hizo mucho ruido, no solo en los gorilas de La Nación Más, que decían, qué barbaridad, cómo puede ser que Cristina esté bailando en el balcón, sino también en los propios, lo que pasó en el balcón de San José 1111. Al punto tal que hay cuestionamientos válidos, creo yo, a que, tras conocerse lo que objetivamente fue una derrota de Fuerza Patria a nivel nacional, y más allá de la comparación con las elecciones anteriores, de cuántos diputados metiste en la ciudad de Buenos Aires, 4 en comparación con los 3 que habitualmente metés, qué sé yo, si vas a lo estadístico, más o menos lo que el peronismo saca siempre, está bien. Ahora, lo de ayer era una derrota, y a esa hora de la noche el que estaba festejando era Milei. Entonces, la salida al balcón de Cristina, para saludar a la militancia, supongo yo también para conectar con su gente, para agradecer, para estar ahí, tiene un sentido. Ahora, no parecía haber razones para un festejo. Y quien interpretó eso como un festejo tiene razón. Porque lo que hay ahí es una celebración. Incluso hubo foto con los candidatos de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Subió, por ejemplo, la foto Mariano Recalde, pero también Itai Hackman. A la sonrisa, celebraciones, deditos en B. Agradeciéndole, sí. Yo creo también a los que estaban ahí abajo, militantes, a su pueblo ahí, qué sé yo, bueno, no sé. Pero la foto de Cristina con Mariano Recalde, Itai Hackman y Lu Cámpora, que entró finalmente, iba cuarta en la lista, va a ser diputada nacional, la secretaria general de la Cámpora, fue interpretado por muchos. Y yo les recomiendo, vayan al tweet de Itai Hackman, que publica una foto con la descripción de terminamos en San José 1111 y deditos en B. Vayan a los comentarios de esa foto y van a encontrar ahí críticas muy fuertes a lo que se interpretó como una celebración, como un festejo. ¿Un festejo de qué? Bueno, no sé, no sabemos, pero al punto tal que hoy Itai Hackman, cabeza de lista de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, salió a aclarar esa foto. Y dijo, el búnker porteño fue en el PJ de Cava, a pocas cuadras de San José, en donde Cristina está presa injustamente. Es lógico, política y humanamente haber ido a visitarla. Hoy releo este tuit, escrito en la vorágine y el cansancio, y entiendo a quienes lo leyeron como festejo. Por supuesto no lo era, parece insólito, pero por las dudas lo aclaro, no estábamos celebrando nada, ya que haya que aclararlo, habilita que la interpretación era correcta. Che, ¿qué hacen celebrando? ¿No? La aclaración indica que, bueno, hay gente que lo interpretó, y con razón, como una celebración. Estábamos saludando a la militancia y dando un mensaje de que en las malas seguimos de pie. En otro tuit expresé un mensaje sobre el resultado electoral. Los resultados nos sorprendieron negativamente a todos, no tanto los números de Fuerza Patria, sino sobre todo los del gobierno y el derrumbe de las terceras opciones. Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires hicimos la mejor elección legislativa en mucho tiempo y logramos meter 4 diputados por primera vez.
De hecho, son la Libertad Avanza y el PRO quienes retrocedieron en la ciudad y no lograron retener lo que habían sumado por separado en el 21. Bueno, una interpretación ahí de por qué el resultado en la ciudad de Buenos Aires, específicamente, no es tan malo en comparación con los resultados anteriores. El tema era el clima, el contexto de ese resultado. ¿Esto nos conforma? ¿Es motivo de festejo? Para nada, dice Itai Hackman. Se vienen 2 años muy duros y necesitamos estar todos unidos y unidas para dar las batallas que se vienen. Hay muchos debates que dar y no se van a dar sacándonos los ojos en Twitter en una centena de caracteres que solo favorecen los preconceptos de uno y de otro. Y ahí cierra también, por nuestra parte vamos a seguir siempre firmes en nuestras convicciones, como militantes toda la vida que somos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa acá? Genuinamente hubo un sector del peronismo, del kirchnerismo, que interpretó eso como una celebración fuera de lugar, disociada de la realidad. Sí. Porque se supone que el disociado de la realidad es Milei. Cuando vos ves que la disociación se repite, cuando relativizás el triunfo del gobierno diciendo, bueno, 6 de cada 10 le votaron en contra. Y qué sé yo, el gobierno está festejando, y con razón. Cuando te sacás una foto, deditos en B, sonrisas, que si acá estamos, mientras el grueso del votante peronista, del que necesita una representación hacia el futuro, dice, che, loco, la verdad que nos pintaron la cara, esperábamos otra cosa, era impactante para muchos y genuinamente, y eso es lo que tienen que empezar a aceptar los dirigentes. La bronca genuina de los que están abajo. Que no es capricho, que no es, dice acá Itai, preconceptos de uno y de otro. A veces es simplemente una advertencia de que le están errando. Y tienen que aceptar porque es genuino. Y no hay acá chicana, tuitera, qué sé yo. No, era genuino anoche sentir que el peronismo estaba haciendo una interpretación lamentable de los resultados. Sí, incluso antes de la foto, porque Mariano Recalde había dicho más o menos los mismos argumentos en un tono medio, digamos, obviamente no en un tono triunfalista, pero había dicho más o menos los argumentos de los votos y qué sé yo, en el búnker. Pero ya era, digo, sin la foto y las sonrisas y los dedos en B, ya era un poco difícil de escuchar a esa hora, a la sensación que había a esa hora donde salió a hablar Mariano Recalde, que se hizo una buena elección y qué sé yo. Bueno, por supuesto, el pase de facturas de quién tiene razón, ¿no? Como si el resultado electoral se explicara por la estrategia electoral. La verdad que el resultado electoral del peronismo se explica por muchísimas razones, posiblemente muchas al mismo tiempo, pero en la jerarquía de las razones por las que perdió el peronismo, la estrategia electoral de cuándo votar, cuarto, quinto orden. El peronismo está atravesando una crisis evidente de representación con sus propias bases, ni siquiera con el resto de la sociedad que nunca quiso peronismo, con sus propias bases. Por eso ayer había bronca por ver a Cristina en el balcón, o por ver a Axel relativizando, o por ver a Máximo haciendo gestos, o por ver a Mayra Mendoza diciendo que Cristina tenía razón, y después a otro respondiendo no sé qué cosa. La interpretación era, che, ¿nos llenaron la cara de dedos? ¿Y ustedes están viendo quién tiene la culpa? ¿O quién tiene razón? Por eso me parece que es momento, primero, de tener menos miedo de decir las cosas, en general. Sí. Que se enoje quien se enoje. Y segundo, ojalá en algún momento la dirigencia del peronismo, toda, completa, más humildad para aceptar esas críticas. Y no entenderlas como preconceptos, internas, rosquita, Twitter, no. Hay bronca, loco. Y no por el resultado, por cómo se comportan ante el resultado. Sí. En ese sentido, un pensamiento que vino de uno de los dirigentes, para mí menos pensado, que me pareció interesante, fue el de Cabandier. Me gustó lo que puso Cabandier, a mí también me gustó. Me pareció de lo mejor que leí. Mira, ya que lo mencionás, pues ahí lo podemos... Él lo publicó en una historias de Instagram. Ah, sí, ¿lo querés? Yo lo tengo acá. Pasale a los chicos, yo mientras tanto la leo para que lo podamos mostrar. Pasáselo. Sí. Porque yo también le hice... Mira, estamos todos en esa. Mira, es le hice que me pareció realmente interesante, impensado también, sí, sí. Pero ya que está lo mencionamos, porque dice Juan Cabandier, para el peronismo la derrota es un error propio. El peronismo AMBA perdió 6 de las últimas 7 elecciones. Es menester aceptar que tenemos puentes rotos con la sociedad y que necesitamos construir un proyecto nacional con representantes provinciales con votos y con carácter federal. Diseñar desde la capital las candidaturas de las provincias y no respetar las construcciones locales es uno de los motivos de las múltiples derrotas, dice Juan Cabandier. Hoy alejado. Sí, medio afuera, medio por fuera, ¿no? Sí.
El diseño caprichoso de minoría de algunos dirigentes AMBA nos llevan al abismo. Le armaron lista marginal al acuerdo de Entre Ríos, sin ningún éxito por suerte. En Neuquén armaron lista que solo logró que el gobierno provincial no ponga 2 senadores y que Frente Patria no puso ningún diputado. Igual en Misiones. Hasta el 23 teníamos a Salta de aliado y ahora le armamos lista e impedimos que ganen. No alcanza el espacio para mencionar casos similares en todo el país. Las minorías no transforman, transforman las mayorías. Estamos lejos de lograrlo. No ganó Trump. No fue culpa de Axel. Perdieron los que prefieren las minorías, dice Juan Cabendier. Obviamente, tirando algún palo interno en sus discusiones internas, ¿no? También, Sí, por supuesto. pero parece algo pero más. interesante. Pero parece un análisis un poco más acabado de decir había que votar en otra fecha, digamos. Me parece. O es algo que tiene más que Un ver con poquito algo más. que estamos viendo, que es la desconexión también entre el peronismo de AMBA y el peronismo del interior y un montón de cosas. Sí. A mí hay varias explicaciones por estas horas que no me cierran por sí solas, ¿no? Creo que a todos un poco nos pasa. Sí, sí. Sí. Pero ahí es donde digo, bueno, lo que hay que hacer con las posibles explicaciones y razones es jerarquizarlas, porque más o menos le tiene que dar un ordenamiento, no pueden valer todo lo mismo. Y lo que veo es que está rankeando altísimo en la explicación dirigencial y bueno, pasa que el antiperonismo es así, te saca 40 puntos en cualquier momento. Y qué sé yo, no me alcanza. No me alcanza, porque es lo mismo que en 2023 se decía, y bueno, pasa que la sociedad se volvió derecha. ¿Y entonces qué? ¿Ya está? Bueno, listo, esperamos que cambie la moda. Es como una resignación, es como una explicación fácil, sencilla, rápida, para no tener ningún tipo de responsabilidad en el resultado. Entonces vos decís, pasa que, ¿y qué crees? El antiperonismo te saca 40 puntos en cualquier momento. O sea, el peronismo no tiene nada que ver. No hay nada que revisar. Es porque la sociedad es en su 40% inamovible antiperonista, es que ya está entonces. Y sobre todo porque me da la sensación de que la resonancia de la victoria de Javier Milei es también por la mala elección del peronismo. Entonces, el triunfo de Milei es importante, pero es importante además por el desempeño que está teniendo el peronismo, que es hoy, incluso y a pesar de todo, el único que más o menos le puede competir. Sí, Porque vos viste lo que pasó con Provincias Unidas, un fiasco. Sí. Pero bueno, también hay algo, de los argumentos que encontré, que escuché, digo, hay uno que me parece el más acertado, o que tiene un peso más importante, que es que con la crueldad, con no ser empático con la gente, con todo eso que quieras, aún así, Milei da una idea de futuro y el peronismo no da una idea de futuro. Es o resistir o volver a cuando estábamos bien, digamos. No hay una idea de futuro en el peronismo. Bueno, no, y además, difícil tener una idea de futuro. Vamos a suponer que intentaran tenerla, ¿no? Vamos a suponer que hacen un esfuerzo, intentan. Bueno, hay cuadros técnicos trabajando, hay que hacer con la deuda, etc. Ahora, es difícil pensar una idea de futuro cuando la primera reacción frente a semejante derrota es Cristina tenía razón. Sí. De un lado, o del otro lado es no, si no desdoblábamos, nada a partir del 7 de septiembre sucedía y entonces, etcétera. O lo otro que decías vos, ¿qué gorilas son los gorilas? ¿Qué gorilas son los gorilas? Y sí, toda la vida hay gorilas. ¿Qué va a hacer? ¿Y entonces qué va a hacer vos a cambio? Sí, Ori. No, lo llevo al terreno internacional porque unos días atrás acá estuvimos comentando el análisis de un politólogo polaco que hablaba de cómo se desmoronan las democracias y decía, y me parece que es una lectura que se puede, digamos, pensar para más escenarios electorales, decía respecto de Estados Unidos, el trumpismo tiene un proyecto propio, no sé si tiene una visión de futuro, digamos, que sea abarcativa, pero los demócratas lo que están esperando es que el desastre se derrumbe solo. Claro. Y me parece y que vayan a buscarlo de rodillas. Y me parece que hay algo de eso que está sucediendo acá en la Argentina y en general con los progresismos, como una dificultad realmente en no estar en una postura latente, esperar a que estalle todo, viste que no funciona, sino ser proactivo y pensar un proyecto con efectivamente perspectiva y proyección de futuro. Sí, porque si en todo caso la explicación es el voto antiperonista, bueno, es parte de la explicación hace 80 años, pero acá hay razones de ahora para entender este resultado. Hay razones para anclar parte del resultado en el voto antiperonista. Sí, obviamente. Eso sucede. Hay gente que en la Argentina prefiere votar cualquier cosa antes que a un peronista. Pero ayer era una elección legislativa que ofrecía más o menos opciones. Ofrecía. El que no quería votar a Milei podía votar
Fuerza Patria, podía votar Provincias Unidas, podía votar el Frente Izquierda, podía votar otras cosas. Esto se apagó por completo, chicos, ¿no? Sí. Sí. Ok. Pensé que era yo. Pero lo que hubo ayer fue que un 40% de la sociedad, ayer, frente a múltiples opciones, no un balotage, decidió pintar de violeta su voto. Entonces ahí hay algo más que solamente antiperonismo. Y eso es lo que tiene que pensar el peronismo. No alcanza la explicación del voto antiperonista, porque desde hace 80 años que el antiperonismo es una identidad política intensa. El antikirchnerismo en el último tiempo especialmente. Pero en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, el peronismo arrasó. Hace 2 meses arrasó. Por 14 puntos ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es que ahora no? ¿Por qué el 14 de septiembre la provincia era peronista y ahora es antiperonista? Evidentemente hay otras razones. Además ahí tenés una cuestión no solamente de porcentajes, que vos decís, bueno, fue a votar más gente, entonces No, acá hay números, digamos, en millones que se cuentan, digamos, nominalmente, no solamente en porcentajes. O sea, el peronismo en la provincia de Buenos Aires perdió, no sé, creo que entre 400 y 500 mil votos, digamos, de una elección a otra. Bueno, ahí hay algo para preguntarse, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que a mí me hacía acordar un poco este argumento al argumento de los libertarios cuando perdieron en la provincia de Buenos Aires, que era no entender por qué, si habían sacado 12 millones de argentinos de la pobreza, perdían elecciones. En Espejo, la explicación de cómo puede ser que a nosotros, el espacio de representación de los pobres en la Argentina, no nos voten. Bueno, capaz que, entre otras razones, porque cuando te tocó, hiciste un desastre. Sí, y hace muy poco tiempo. Porque no representás lo que crees que representás. O tal vez ya no representás eso. Entonces ahí hay una crisis de identidad que hay que revisar. Porque si no es, pero si nosotros somos el espacio que representa a los pobres y a los humildes en la Argentina. Bueno, capaz que ya hay un sector de la sociedad que dijo, eras. Sí. Para pensar un poquito más allá de estas horas y simplemente para mover algunas ideas. Nadie acá tiene razón del todo, pero sí de tener menos miedo de decir algunas cosas y que la dirigencia tenga menos miedo de escucharlas. Y si no, en todo caso, que sigan sus discusiones de rosquita y esto los va a llevar en el tiempo a transformarse en lo que se transformó el radicalismo después de la crisis del 2001. Un partido de parlamento, con algunas gobernaciones, algunas intendencias, pero nunca más aspiración de mayoría y de gobernar, ¿no? Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible del día de hoy. Maldita suerte. De 14 a 17 horas.